elecciones en Virginia. Los demócratas no solo han ganado, sino que han logrado que se apruebe el cambio del mapa electoral, y el mapa electoral va a favorecer a los demócratas, como otras veces ha favorecido a los republicanos. Mira cómo estaba el mapa antes, rojo republicano, y cómo va a quedar ahora después de la aprobación de este rediseño. Pero la pregunta, sin dudas, es si esto es un reflejo, y es la principal pregunta, inquietud, de lo que viene en noviembre. Empezamos por el demócrata. Bueno, primero hay que aclarar por qué se están dando estas elecciones. Recordemos que Donald Trump incitó a Texas a que cambiaran sus mapas de una manera no ortodoxa. Aquí había la tradición de que se cambian los distritos cada 10 años con el census. Los republicanos, por temor a lo que se avecinaba, lo que se avecina, comenzaron en Texas a cambiar los mapas para favorecerse ellos mismos, que es básicamente manipular las reglas del juego para mantenerse en el poder. ¿Qué han hecho estados demócratas? Para balancear esto, haremos lo mismo y vamos a ver cómo balanceamos esto al final. Pero hay que aclarar una cosa. Aquí, California, en el caso de Virginia hoy, esto lo están haciendo por 4 años. Esto no es un cambio indefinido en estos estados como se está haciendo en Texas, como se pretende hacer en la Florida, que es el último estado que falta por hacer un cambio en esta situación. Esto se hace porque Trump tiene miedo y los republicanos tienen miedo de perder estas elecciones. Hoy es una buena señal para los demócratas. Hemos venido viendo buenas señales. El año pasado vimos también en Nueva Jersey, en Virginia, en la gobernación como en la legislatura, Nueva York, elecciones especiales en la Florida. Vemos ahora Miami, cómo tenemos alcaldesa demócrata después de 30 años de poder republicano. Vimos cómo el distrito estatal de donde queda la casa del presidente aquí en West Palm Beach también ahora es demócrata. La realidad, ¿cuál es? El pueblo estadounidense se siente traicionado. Se les prometieron precios más bajos y no nuevas guerras. Hoy tenemos guerras nuevas y precios mucho más altos. Hoy el ciudadano sabe que desde el 20 de enero de 2025 están peor hoy que antes de que se cambie de poder en enero. Y eso es lo que está determinando estas elecciones, y los demócratas hablando de lo que importa, el cambio de enfoque en el costo de vida, que es lo que nos aqueja a todos. Tenemos la gasolina a $4. Es impresionante el golpe que le da eso al ciudadano en el bolsillo. Mira, es inexacto la explicación que dio acerca del cambio de distrito. Es cierto que cada 10 años, después del census, se rediseñan los distritos en acorde a eso, pero no por divisiones políticas. Y eso es claramente lo que ha ocurrido en Virginia. La gobernadora Spanberger, que se promocionó como una demócrata moderada, resultó no ser para nada moderada, no solo poniendo impuestos desde el primer momento, sino en efecto queriendo salvar para el Partido Demócrata las elecciones a mediados de término. Hizo este rediseño aprovechándose de una decisión del Tribunal Supremo del 2019 que en efecto legaliza que se vaya a dividir un distrito por razones políticas. Lamentablemente esto fue un fallo del 2019 que le ha venido como anillo al dedo a una práctica que los demócratas han hecho. No solo han hecho una institución, sino básicamente engendraron el gerrymandering, o sea, Elbridge Gerry, porque el nombre viene de un gobernador demócrata del partido previo al Partido Demócrata, que en efecto fue el primero en 1812 como gobernador para tener una mayoría en la legislatura estatal, iniciar ese tipo de práctica. Y tristemente así ha quedado. Pero ambos partidos lo hacen. No. Bueno, sí, pero nunca los demócratas han hecho esto toda una industria. Lo único que está prohibido es por razones de la raza, por el acto de votación de 1965. Pero yo creo que esto se va a reconsiderar en algún momento en el Tribunal Supremo, porque la licencia que se le ha dado, y aquí vemos Virginia, es más, si hay un mapa por ahí de cómo votaron, te das cuenta que básicamente 3 o 4 ciudades han determinado en todo el estado, incluyendo las zonas rurales, que no tienen nada que ver con la burocracia, no tiene nada que ver con la burocracia, no tiene nada que ver con la vida de los que son las élites en ciudades que viven de Washington,
y están ahí. Entonces, pero es que hay una aclaración. No es mi tiempo. Después, tú me cedes tu tiempo y con gusto debatimos. Pero la realidad es que esta práctica, o sea, lo que han iniciado amparándose en la decisión del Tribunal Supremo del 2019 es horrible. Es más, la Florida, por ejemplo, pasó una enmienda de que no se puede hacer distrito por razones políticas. Y sin embargo, esto directamente se ha establecido para favorecer a el Partido Demócrata en las elecciones a mediados de término. Iba a decir. No, la mención del mapa es la excusa siempre de los republicanos que ven los mapas de todos los espacios rurales son rojos. Sí, los rurales son rojos, pero es también donde vive menos gente. El terreno, la tierra no vota, votan las personas. Y en las ciudades está la mayoría de las personas. Y por eso es que las ciudades casi siempre determinan las elecciones. Pero si fuera realidad de que el Joe Manuel está diseñado para los demócratas, tendríamos mayorías en todas las dos cámaras. ¿Cuál de las dos cámaras es más importante, el Senado o la Cámara Baja? Las dos tienen su importancia. En la jurisdicción es el Senado. Y por el Senado cada estado tiene 2 representantes irrelevantes de la población. Por alguna razón los que diseñaron este sistema lo eligieron así. Esto demuestra de nuevo dónde está el Partido Demócrata. Pero mi interés, esto está interesante, ¿no? Es si esto refleja, como creen, una tendencia, porque para sustituir a Marjorie Taylor Greene tenían una oportunidad y me llamó la atención que gana Clay Fuller, se llama, ¿no? Que fue fiscal apoyado por Donald Trump. O sea, no reflejó ahí que los demócratas tuvieran... Porque eso sí hubiese sido un golpe durísimo, ¿no? Claro. Que con un bastión republicano hubiese desaparecido. Claro. Aunque ganó, tengo que decirlo también, con 20% menos también en una elección el especial, 90% de las elecciones especiales que hemos visto desde la elección de Donald Trump han sido para los demócratas. Obviamente van a haber lugares donde no vamos a ver victorias, pero vemos índices de que la votación ya no es tan fuerte para los republicanos. Como bien mencionaste, también vimos en la Florida hubo elecciones especiales el año pasado en unos distritos de Congreso y los márgenes son mucho más bajos. Lo que muestra es una desintensificación de las personas en votar por el Partido Republicano porque no se sienten contentos con él. Entonces, no todo va a ser victoria, pero los índices lo muestran de que no hay esa coalición se está desbaratando. Vamos a ver el mapa que tú hacías referencia de cómo votaron en Virginia, ¿no? Ahí me vuelve loco con el color, ese color caqui, ¿qué cosa es? Los naranjas son republicanos y los verdes son porque es cuando están a medio. Sí. Que no está completo, no entiendo eso. Ese es el verde y el no. El verde es el sí, que eso es a favor de cambiar los distritos, y los de naranja están diciendo que no. Entonces ahí tienes claramente, o sea... Pero en el verde había más población que... Claro, son las ciudades principales, Norfolk, Richmond, y la parte verde arriba es la parte cercana a Washington, que es Arlington. Ahora, de todos modos, hay toda una... Esto ya entrar en otra discusión, ¿no? Sobre si la mayoría, imagínate tú, debe imponer sus criterios. De hecho, el sistema de votos electorales fue precisamente para que las colonias que tenían menos población sintieran que al unirse a todo la federación o la confederación o la república no se volvían irrelevantes. Es el miedo porque sí, aunque haya poca gente, tienen intereses importantes, ¿no? Es que, mira, la idea Juan Manuel y Marco, de los forjadores de este país, particularmente James Madison, era llevar a todos los candidatos y todos los partidos al centro, ¿no es verdad? Evitar la radicalidad. Y lo que hace un cambio como el que refleja ese que estamos viendo es llevar a la radicalidad, que en este momento el Partido Demócrata está secuestrado por el ala radical que engendró Barack Obama. Entonces, eso es lo que le hace un enorme daño cuando se está politizando, lo que debe ocurrir de una manera natural y tratar de preservar. O sea, es saludable que un político, por ejemplo, tenga que apelar a pobres, a ricos, a blancos, a negros, porque eso lo va a llevar hacia el centro, eso lo va a llevar hacia la moderación. Y eso fue el diseño de tener
distritos que representen una gama amplia de la sociedad. Pero no es la que estamos viendo acá, no es lo que estamos viendo, y eso es peligrosísimo. Yo pienso que esto va a tener en determinado momento un reto de nuevo con otra presentación en el Tribunal Supremo, y debe de ser, la ideología es tan importante como la raza para discriminar por el voto. Y eso es algo pero que si se va a yo fuera abordar en algún republicano, yo estaría más preocupado por el voto de las bases republicanas que por los demócratas, porque los demócratas ya se sabe cuántos son, ¿no? Entonces la discusión es cuántos sacas a votar y si, estamos hablando sin contar a los independientes, ¿no? Porque hay en las bases republicanas un descontento con la guerra de Irán creciente, ¿no? De que los republicanos que dijeron America First, que la economía era la 40% de los republicanos están a favor de terminar la guerra ya. Sí, ahora la pregunta es si eso se transforma, si ese 40%, si no se termina la guerra, van a votar por los demócratas, que eso es otra cosa. Pero de todos Mientras modos, no voten, si no votan. Mitad de ese 40% no vota y tenemos Senado y Congreso demócrata. Claro, el punto de lo importante de una elección no solo es quién vota, sino quién no vota. Pero ese tema de la fisura de los partidos es un problema de ambos partidos. Los demócratas también tienen demócratas que existen más moderados que rechazan La gran totalmente mayoría de partidos. la política de Mandami, de Obama y el rumbo del partido. Hay republicanos también como Margaret Tucker Carlson, etcétera, etcétera, que son aislacionistas, que representan una tendencia libertaria. bueno, Tucker Carlson, tú me disculpas. No, Tucker Carlson no es libertario, pero sí representa una Bordea visión la idiotez, ¿no? aislacionista. Bueno, Sí, pero es una y de pieza interés. clave de la coalición de Donald Trump. Claro, Sin pero- Tucker Carlson y otras figuras extremas como Tucker Carlson, no llega a Trump a la presidencia. Pero pero- fíjate, Tucker Carlson extremo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que dice Tucker Carlson que son baluartes de la izquierda, su apoyo a Maduro, por ejemplo. a Putin. Tucker no, Carlson. y a Castro también. Tucker Carlson ya, o sea, y esto es parte del debate, o sea, enemigos que tuvo Ronald Reagan dentro del Partido Republicano también por la política que tomaba contra la Unión Soviética. Yo creo que Donald Trump, fíjate lo que es, a Donald Trump se le dijo que era un títere de Putin. Sin embargo, gracias a la De tecnología... Elon Musk. Se le dijo que era el de que Elon estaba Musk, gobernando de verdad era pero Elon de Musk. Putin. Sin embargo, los Estados Unidos no solo continuó la ayuda a Ucrania, sino la amplió particularmente en la logística, que explica el éxito que ha tenido Pero no hay Ucrania. duda, pero no nos engañemos. Trump no siente la menor simpatía por Zelensky ni por la causa Pero de Trump- Zelensky. Y el mayor No, no. beneficiado de esta guerra en Irán hoy es Rusia. ¿Por qué? Porque están vendiendo el petróleo más caro. Tienen a Estados Unidos gastándose sus recursos militares en Irán Mira, en vez de ayudar a Ucrania. No, en realidad. En este Pero entonces, momento- ¿qué se hacía? No dejar que Irán Claro. hiciera Yo hago una una- bomba. yo hago una pregunta. ¿Por qué ni George Bush, hijo, ni Obama, ni Biden, ni Trump en su primer gobierno se metieron en Irán? Bueno, que eso, sabían que eso esto se puede decir sobre Cuba también por falta de voluntad política. No. ¿Por qué no han tratado de resolver el tema de Venezuela o de Cuba? No solo eso, porque Irán ha adquirido una capacitación y el año pasado, en junio, en la guerra de los 12 días, a pesar de esa campaña bélica sumamente exitosa, Irán inmediatamente volvió a la producción de el enriquecer el Pero uranio para la guerra. el presidente mintió. Porque él dijo No, que la no, había. no. Entonces, Bueno, No, pero es que aquí hay que hablar de la verdad, hay, gente. mira, el presidente salió en televisión. El presidente salió. Pronunciamientos que uno se hace después de hacer un bombardeo, obvio que después se esclarece y después se dio Pero entonces la el presidente información. mintió. Él pronunció basado en la evidencia que tenía en ese momento. Persiguieron Pero, por favor, a una periodista de CNN por reportar de lo que él decía Mira, no era mira, cierto. Y ahora dicen que no fue cierto. Aquí lo importante es, ¿estás dispuesto a tener una dictadura islámica en Irán con la capacitación de hacer armas nucleares? ¿Están dispuestos a aceptar eso? Si tu respuesta es no, la única manera de terminarlo es hacer lo que se hizo. No hay otra. No hay otra. ¿Cuál es el objetivo ahora mismo? Producir un cambio de régimen. Y ese no es el No objetivo. se ha logrado. El presidente no ha dicho que ese es el objetivo. Bueno, ese es el objetivo claro. Bueno. Ese es el objetivo claro. Entonces, Ese ¿por qué es el estamos- Hay objetivo mucha claro. gente en el Partido Republicano Bueno, que no quiere ese... Espera, pero ya estás hablando de una cosa, No, de porque negociar. No, yo estoy en desacuerdo con el cese al fuego. Yo creo que eso ha sido un error de dar una plataforma. Hoy hay que decir, espera, para ubicar a la gente, hoy Trump
extendió el ultimátum y entonces, ¿qué es lo que dijo? Que Indefinido, el plazo indefinido, extendido el cese al fuego. Claro, eso es un error porque de pronto ahora la guerra es asimétrica para los yihadistas y es en la opinión pública y eso no le conviene a los Estados Unidos ni al Occidente. decía ahí que porque el régimen de Irán estaba fracturado, ¿no? Lo que estaba leyendo ahí. Mira, hay una realidad de esta situación. El presidente inició esta guerra improvisado porque él creía que esto iba a ser igual a la operación que fue con Maduro, que fue exitosa, extraer a Maduro. Hoy, ¿qué pasa? Hoy vemos a Estados Unidos ya un mes, casi 6 semanas, en un conflicto que primero no sabemos cuál es el objetivo, porque las primeras semanas dijeron tumbar el régimen, que bien lo has dicho, acabar su capacidad nuclear, que nos habían dicho que hace un año ya no existía, pero ahora vuelve y existió. Que Israel nos llevó a la guerra, eso lo dijo Marco Rubio. Después salió el presidente que fue el que llevó a Israel a esta guerra. No, vemos una administración que no sabe por qué estamos ahí, sin tener un objetivo claro, no sabemos cómo terminar nuestra guerra. El objetivo es claro. Yo creo pero entonces, ¿por qué estamos negociando con un régimen? Bueno, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en este caso no tiene ningún sentido estar negociando. Primero, Irán está militarmente derrotada. O sea, Irán... Entonces, ¿por qué está cerrado el estrecho Hormuz? Bueno, no está cerrado, está bloqueado y los Estados Unidos lo controlan. Es más, lo que debían embarcaciones lo que debían de haber hecho, desde el primer momento es bloquear la salida del petróleo iraní. Irán produce, no llega ni al 4% de la producción mundial de petróleo. Entre los Estados Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela producen casi el 50% del petróleo en el mundo. Perfectamente bien pueden abastecer a los mercados, incluso hasta de enemigos como China, si fuera necesario, contar de llevar a cabo lo que hace falta en Irán. El gran problema es que ahora, y yo me mantengo mi crítica a la cese el fuego porque debilita el enfoque de la guerra, porque de pronto ahora la guerra se convierte y estamos viendo la vietnamización de la guerra en el sentido de Vietnam perdió en el campo de batalla, pero ganó en la opinión pública. Y eso es lo que estamos viendo. Y eso es la gran trampa. Y por eso es que estamos viendo, por ejemplo, ahora dictadores como Maduro decir que Trump está loco y esa crítica. Estamos viendo a la izquierda en Barcelona teniendo congresos porque están viendo debilidad por sentarse en la mesa con alguien que está derrotado y que está demostrando, está debatiendo como si fueran ellos los que han ganado, cuando han sido pulverizados militarmente. Entonces, hay que entender, cuando estás lidiando con regímenes totalitarios, el entrar en conversaciones es para dictar los términos de su rendimiento. Fíjate que la dictadura castrista debe estar viendo esto con ojos muy felices, porque están comprando tiempo. Se han ido envalentonando porque obvio. Entonces, los Estados Unidos tienen que recuperar, mira, tienen que tumbar los puentes, no anunciarlo. Tienen que tumbar la electricidad y no anunciarla. Eso es lo que tienen que hacer. Eso no va a tumbar al régimen. O sea, los republicanos hoy están diciendo que vamos a enviar cientos de miles de tropas estadounidenses a Irán, al otro lado del mundo, a morirse ¿para qué? Pero eso lo estás diciendo tú. No. Tú me estás diciendo que hay que tumbar el régimen. El régimen, faltan tropas. El régimen los vas a tumbar a punta de bombardeo. Entonces, ¿por qué 6 semanas después de una completa operación de bombardeo sigue el régimen? Porque perdieron el ímpetu al sentarse a hablar. Y eso fue un gran error. Siguen extorsionando con el derecho. Si estás de acuerdo conmigo en que eso es un error, entonces estamos del mismo bando. O sea, pero yo lo que veo con ironía aquí, y eso lo hablamos la otra vez, es que el Partido Demócrata coincidía con el ala más radical del Partido Republicano en estar en contra de un cambio de régimen, bajo la teoría, que a mí me parece discutible, de que lo que viene después es peor. Y ponían el ejemplo de Irak, que yo sigo cuestionando que lo que vino después no necesariamente es peor que lo que había antes. Pero bueno, entonces ahora los demócratas le están exigiendo a Trump, y yo también, ¿no? Estoy de acuerdo, un cambio de régimen. Entonces, aquí lo que parece importante es qué hago para estar o no en contra de la política oficial de la administración. Porque me cambiaron de palo para rumba, como dicen los cubanos en ese sentido. Hay 2 puntos que es la crítica demócrata. Primero es la ilegalidad de esta acción. Ya 6 semanas, el presidente no ha sido capaz de enfrentar al pueblo estadounidense y decirle, estamos en una guerra con Irán. ¿Por qué estamos en una guerra de Irán? ¿Por qué vamos
a sufrir pérdidas de vida a nuestros soldados, porque ahora vamos a gastar cientos de miles de millones de dólares en un conflicto del otro lado del mundo, mientras ustedes no tienen con qué comer, pagar un techo en su casa y cuidar a su familia. Eso no lo ha hecho hoy el presidente ni el Partido Republicano, y la Constitución exige que el Congreso sea el que declare la guerra. Ahí es la primera falla. La segunda es, si la intención es liberar al pueblo iraní, que es algo que todo el mundo quiere, es porque claramente... Pero ustedes los demócratas se oponían a eso. Se oponían a cambios de régimen. A la improvisación del plan. Se oponían literalmente Tú no a cambios vas de régimen. a liberar a y Irán. coincidían ahí con los republicanos más radicales Irán, que no quieren un cambio de país régimen. de 90 millones de personas, con un ejército, con capacidades, no tendrán los mismos aviones que nosotros, pero tienen todos los drones que hacen daño no solamente a nuestras fuerzas, sino que a toda la región. Tú me estás diciendo que Irán tiene ahora una capacidad bélica para enfrentar... ¿Por qué sigue el régimen de pie? Porque ahí, y eso es lo que yo quería discutir con ustedes, ¿no será que hemos descubierto que descabezar un régimen es más fácil que producir, que derrocarlo? O sea, en Venezuela lo hemos visto, lo vemos en Irán y lamentablemente espero que no se vea en Cuba. O sea, derrocar estos regímenes es más complicado de lo que parece. Que nunca o sea, tú puedes han descabezado en Irán la primera línea de líderes, la segunda y siguen ahí. Irak, Afganistán. ¿Qué pasó? Pero estás hablando... sí hubo cambio de régimen completo. Pero estás hablando... Hoy Afganistán volvió a manos de los talibán, negociado por el mismo Donald Trump en su primer periodo. Eso porque se fueron. Pero Irak, el que se fue Biden. Hoy el Irán beligrante, hoy es gracias a la guerra de Irak, porque Irán se balanceaban en la región. Mira, estás haciendo analogías que no se comparan. Porque primero tienes que entender de que estamos hablando cuando hablamos cambio de régimen, no estamos hablando de producir un modelo democrático a lo de Occidente. Siria representa ahora un cambio de régimen que beneficia al Occidente, a pesar de que Siria no es un país democrático. ¿Cuántos años duró Siria inestable? Bueno, pero eso no es el punto. Eso no es el punto donde estoy llegando. Los Estados Unidos puede controlar lo que entra y lo que sale de Irán. Puede destruir su infraestructura, empezando, yo no sé cómo el parlamento de la dictadura iraní todavía está ahí. Con ese 50% de petróleo que ellos cómodamente pueden direccionar y lo pueden utilizar para llenar el resto del globo, sin contar lo que Rusia pueda hacer, que es un productor grande, y aislar a Irán hasta que se produzca esa figura, por interés, por lo que sea, que sirva y que sea un individuo parecido, un grupo de personas parecido a lo que hemos visto en Siria, donde un ex terrorista de pronto está sirviendo los intereses del Occidente. Yo creo que eso sí es funcionable. El general Assisi, por ejemplo, que no es un demócrata, pero sí ha llevado a Egipto a servir los intereses del Occidente. Arabia Saudita no es una democracia, pero sí está sirviendo los intereses del Occidente. A eso sí podemos apelar. Vamos a hacer algo, vamos a ver qué dijo, cómo Marco Rubio justificó en su momento la intervención en Irán. Muchos estadounidenses se preguntan, ¿por qué Estados Unidos tuvo que atacar a Irán ahora? Bueno, déjenme explicarles. Irán quiere tener armas nucleares. De eso no hay ninguna duda. Si lo que realmente quisieran, que es lo que afirman, es energía nuclear, bueno, podrían tener energía nuclear como todos los demás países del mundo la tienen. Y eso es importando el combustible y construyendo reactores sobre el suelo. Eso no es lo que Irán ha hecho. Construyen sus reactores y sus instalaciones en lo profundo de las montañas, lejos de la mirada pública, y quieren enriquecer ese material. El mismo equipo que podrían usar para enriquecer material para energía, podrían usarlo para enriquecerlo rápidamente para grado de armamento. Así que está claro que se les ha ofrecido cada oportunidad de tener un programa nuclear que les permita tener energía, no armas, y cada vez lo han rechazado. Pero, ¿por qué el ataque ahora? Bueno, ¿qué estaba tratando de hacer Irán? Irán estaba tratando de construir un escudo convencional, en esencia, tener tantos misiles, tener tantos drones que nadie pudiera atacarlos, y estaban en camino. Estábamos al borde de un Irán que tenía tantos misiles y tantos drones que nadie podría hacer nada sobre su programa de armas nucleares en el futuro. Ese era un riesgo intolerable. Bajo ninguna circunstancia puede un país dirigido por clérigos chiitas radicales con una visión apocalíptica del futuro poseer armas nucleares. Y bajo ninguna circunstancia se les puede permitir esconder y proteger ese programa y sus ambiciones detrás de un escudo de misiles y drones sobre el cual nadie pueda hacer nada.
Esta fue nuestra última y mejor oportunidad para eliminar esa amenaza convencional, ese escudo convencional que estaban tratando de construir, y el presidente tomó la decisión correcta de aniquilarlo ahora. Ese es el objetivo de esta operación, destruir sus misiles convencionales y su programa de drones para que no puedan esconderse detrás de él y finalmente tengan que tratar con el mundo seriamente sobre nunca, jamás tener armas nucleares. Una crítica que me falta, que es importante mencionar aquí, es: nadie está en contra de que se dé un cambio de régimen en Irán y que son una amenaza. Todos estamos de acuerdo que es un régimen peligroso para el mundo. Pero si ese era el plan de Donald Trump y su gobierno, ¿por qué tardaron tanto tiempo en hacerlo? 2, ¿por qué, si esto requiere colaboración internacional? Básicamente destruimos todas nuestras relaciones con nuestros aliados importantes, los europeos, con Canadá. ¿Por qué? Porque esto se logra trabajando en conjunto. Estados Unidos solo no va a poder, claramente lo estamos viendo, hoy no puede. Y un punto que aclarar: ¿por qué llegamos a este punto? Todo lo que está negociando hoy Donald Trump, los acuerdos, son peores condiciones de lo que había en el acuerdo que existió entre el gobierno de Obama y el régimen iraní, que tuvo colaboración de los aliados europeos. Ese acuerdo Donald Trump lo rompió, que él dijo que iba a conseguir algo mejor. Hoy las condiciones que están sobre la mesa, que ha puesto Irán sobre la mesa, que Donald Trump no ha dicho nada, está dispuesto a ceder a muchos de ellos, son peores condiciones que eso. O sea, no estaríamos aquí si no es por Donald Trump. Esta guerra ha sido iniciada por él y vamos a terminar peor mañana que antes del gobierno de Donald Trump. Primero, eso que Trump va a aceptar las condiciones ridículas de ellos, eso lo estás diciendo tú, eso no lo ha dicho nadie en el gobierno de este país. Segundo, si estás de acuerdo, que es una amenaza que Irán tenga armas nucleares, si reconoces eso, esto es como decir: hay que tumbar a Hitler, pero no vamos a ir a la guerra, vamos a esperar que podamos comprarlo, que le podamos dar dinero, que fue en efecto la teoría obamista, que distorsionó y destruyó el equilibrio en el Medio Oriente a favorecer el chiismo radical contra los sunís moderados y básicamente quebró el aliado, uno de los aliados más importantes de los Estados Unidos, Egipto, fue traicionado por Barack Obama. Gracias al que alzaron esa posición de producir armas nucleares, gracias al desastroso acuerdo de Obama. Lo que pasa es que las decisiones difíciles nadie las quiere tomar, sobre todo en una democracia. Pero la mayor parte de las guerras y las desgracias más grandes del mundo eran evitables. Si el mundo le hubiera hecho caso a Winston Churchill, cuando Adolfo Hitler estaba, que claramente dijo lo que iba a hacer, igual que los ayatolas, igual que los ayatolas han anunciado lo que van a hacer. Si le hubieran hecho caso a Winston Churchill, se hubiera evitado la Segunda Guerra Mundial. Churchill trabajó con aliados. Pero los aliados, a lo que tú te refieres, Europa es parte de la culpa de estar, primero, la intelectualidad y los países europeos facilitaron que el islamismo radical llegara a Irán al presionar a los Estados Unidos, en este caso el presidente Carter, a que abandonara al Shah de Irán. Así que Irán yihadista han tenido un aliado, lamentablemente, en las democracias europeas. Así que si esperamos por ellos en este momento que Europa está tomada por el islamismo, ¿okay? que esto es una forma de llevar a cabo la revolución islámica, estamos viendo como en el VII siglo una invasión de ese tipo precisamente para neutralizar al occidente en Europa. Pues si eso lo estamos viendo, vamos a depender de Europa para que le den lecciones. No, tenemos que estar celebrando y entendiendo que va a haber un precio donde pagar, donde sí pueden y tal vez sea necesario ir soldados norteamericanos, donde se sospecha que están todavía el uranio puesto ahí. Muy bien, para cerrar, y agradezco el debate político, y en la medida que nos acerquemos a las elecciones, yo creo que se va haciendo interesante en estos meses. De todo lo que ha pasado con Venezuela, Irán nos ha robado la atención. Pero, a ver, esa idea de que yo gano una guerra sin infantería, que ahí la culpa la tienen demócratas y republicanos, y que porque la sociedad americana no quiere ver un solo muerto. Claro, yo tampoco, ¿no? Que un familiar mío no lo que... Pero es un poco ingenuo ese pacifismo irreal de... Sacaron de Afganistán porque es mentira que
en otros lugares los americanos han estado muchísimo más tiempo que en Afganistán. Pero o sea, yo no veo cómo tú vas a procurar, o sea, eso son cosas con la aviación nada más. Dime una guerra que se haya ganado sin infantería, sin llegar y ocupar el lugar. Yo eso no lo he visto. Hasta Granada requirió soldados Todo. en la isla. Todo. Pero ahora tenemos que recordar que la tecnología ha avanzado enormemente. Entonces siempre van a haber muertos, lamentablemente, siempre van a haber muertes civiles, pero eso ocurre en una proporción mucho menor ahora. No, pero esa idea de que el pueblo americano no quiere ver un solo cadáver de un soldado, un joven, regresar. Yo creo que la campaña y el gran... Ahí a los enemigos ganaron la guerra. Mira, yo discrepo del abandono que se le ha hecho a la parte ideológica, a la parte de vender bien, explicar bien la amenaza de Irán. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que he emitido varias críticas acerca de esta administración. No estoy de acuerdo con el cese al fuego. Me molesta el uso del concepto deal, no era de acuerdo, deal. Trump es un empresario y está con eso. Yo creo que eso es un error. Que se quite esa palabra, que escriba 80% menos en los medios sociales. Todo tiene que tener un marco ético, porque si no estamos... O sea, yo quisiera poner más de Reagan en Trump. Está complicado. Reagan le pedía a la gente, le decía a su pueblo por qué hacía las cosas. Trump no le ha explicado y no le ha pedido, que es lo más importante. Si vamos a ir a una guerra... Pero su vocero lo ha hecho. Es que ¿para qué tenemos presidente? Bueno, si tu presidente te está pidiendo ir a la guerra y todos los costos que requiere en vida, en gasto, un país que gracias a la administración llegamos a 40 trillones de dólares en deuda, ¿por qué vamos a ir a una guerra? Explíquenle. Yo estoy de acuerdo en que el régimen es una amenaza, pero el ciudadano común ve en el mapa, del otro lado del mundo, a Irán, mientras aquí no tenemos con qué pagar el arriendo. Si vamos a hacer una crítica del estilo de Trump, yo creo que tú y yo vamos a tener tal vez mucho en común. Pero veo que tenemos en común lo importante, que tú también estás a favor de producir un cambio de régimen. Entonces, pero ¿cómo se produce un cambio de régimen? ¿Cómo se está haciendo? ¿Dónde? Que siguen haciendo así. En Venezuela siguen gobernando lo mismo. En Venezuela. En Irán, o sea, la idea de descabezar, esa idea de que tú descabezas a los líderes, creíamos que Cuba sin Fidel Raúl no tenía para gobernar. Que murió oye, Venezuela, el régimen está sobreviviendo a dos líderes. A Chávez, que hay gente que cree, ¿cómo se llama? Que lo envenenaron. El propio Cabello cree que fue asesinado. Y a Maduro. Y sin embargo, siguen ahí con lo que sea. En Irán han descabezado dos líneas de jefe. Sí. El ayatollah, el ayatolita, el otro, y el régimen sigue ahí. Los que están llevando la guerra son los que están mandando las Fuerzas Armadas. Pero tenemos que recordar que podemos criticar lo que ha ocurrido en Venezuela. Y yo creo que hay vías por ejemplo, yo creo que todos los presos políticos deberían de Pero imagínatelo en Cuba. Llegaron y eliminaron a todos los líderes comunistas ahí. Bueno, ¿cómo tú sin entrar con infantería y ocupar y poner, como ocurrió en 1898, yo no lo veo, que me perdonen. En Cuba esa estrategia... Todo régimen totalitario tiene que pasar por un periodo de justicia transicional. En Cuba, hasta que el régimen castrista no vea una amenaza clara del uso de fuerzas bélicas de parte de los Estados Unidos, ellos están perdiendo tiempo. Todas estas conversaciones son una pérdida de tiempo. No tienen la menor voluntad de cambio. Por supuesto que no, por supuesto que no. Esa idea de que Trump ha repetido varias veces de que Cuba se cae sola. Cuba no se cae sola. Y eso, o sea, el régimen no se cae hace solo. un desfavor al estar hablando de esa manera y se está poniendo en un rincón que, repito, el gran problema mientras más tiempo pasa. Recordemos después del 3 de enero, ni Lula, ni Petro, nadie estaba hablando mal de Trump. Había un silencio absoluto. Ahora están apareciendo, ahora todos, tanto Lula como el Daniel Ortega. Pero por el efecto nocivo a nivel global de la guerra en Irak. Es que el gran problema aquí es que Trump está actuando solo. Y solo no vas a lograr nada. Pero Venezuela sigue hoy, 3 meses después, igual. No está igual. Cambiamos un dictador por una dictadora. ¿Qué ha cambiado? Pero hay algunos cambios importantes. Presos políticos sí. Han habido cambios. Y lo más doloroso, espérate, porque te dejo hablar. Lo más doloroso es ver al presidente de la democracia
más importantes de este mundo decir que Delcy Rodríguez es una gran aliada de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo. Y quiere hacer lo mismo con Cuba. Y sería lo más doloroso que en el momento más débil de este régimen en Cuba, lo que hagamos es poner un títere de Donald Trump mientras se mantiene el régimen castrista. Estoy seguro que tú estarás en desacuerdo en rechazar y repudiar el abrazo que Barack Obama le dio a Raúl Castro, en hacer crítica del acercamiento que los demócratas siempre han hecho a la izquierda. O sea, supongo yo que tú vas a criticar y has criticado al presidente Obama por el abrazo y No funcionó. Pero vamos a lo mismo ahora, vamos a lo mismo. Llegaron y se hizo una operación de esas quirúrgicas que se hacen ahí. ¿Cómo tú a las brigadas de acción rápida, todas las de avispas negras, desmontarlo? cómo tú desmontas a todo eso, el Partido Comunista, cómo tú instalas, sin tener presencia militar allí? Si es necesario un gobierno de ocupación temporalmente, me parece magnífico. ¿Es necesario infantería? Mientras es una locura que se ha metido ahora Estados Unidos, demócratas y republicanos, de que tú puedes ganar la guerra y perder la guerra política. ¿Cómo tú no vas a tener ahí infantería? Eso es ridículo totalmente. En esto, eso de que la tecnología y los satélites, pero el hecho del hecho sirve para hacer una operación quirúrgica, pero no para hacer el un hecho cambio de que de no régimen. se ha hablado de eso no quiere decir que no está en la programación. Los Yo creo americanos no lo quieren. Bueno, El pueblo americano Pero no es que eso es lo más importante. Eso es lo que a veces nosotros como... Quiero decirte que yo no estoy aquí haciendo te tengo que ser sincero. Peor con los demócratas. Los demócratas con Cuba van y se van a dar la lengua con el castrismo, y eso no tengo yo la menor duda. Seguro que sí. Pero vamos a ver. Los demócratas lo han hecho todo el tiempo. Hay republicanos, incluyendo al presidente, que son apologistas de Putin. Putin es otra cosa. ¿Quién sostiene el régimen cubano? ¿Quién sostiene el régimen cubano? Putin. ¿Quién lo sostenía? El régimen chavista que sigue en poder en Venezuela. Perdón, Putin no sostiene a la dictadura castrista. No hay militares rusos en Cuba. Hay apoyo, pero no lo sostiene. La élite demócrata tiene una simpatía ideológica con el régimen castrista. Eso es falso. ¿Quieres que te enumere todo lo que han hecho los presidentes demócratas con Cuba? Uno por uno. Y tú me digas, uno por uno. Cercanías no. Marco, bueno, mira, que toma la posición que estoy tomando yo de 1960, criticar a Donald Trump por las deficiencias que tiene. Sé tú un demócrata que vas a criticar y decir, Barack Obama traicionó a la democracia al abrazarse con el Castro comunista. Eso es lo que tienes que hacer. Quisieron hacer un intento. ¿Intento de qué? No funcionó, estamos de acuerdo en eso y no funcionó. Se quiso tratar, en vez de limitar las sanciones económicas, tratar de darle una apertura, de pronto sí se daba un cambio. No se dio, estamos de acuerdo en eso. Y es criticable, pero... Entonces estás criticando. Pero, sí, no, estoy de pero acuerdo. él dijo desde el primer momento que el modelo para él era Vietnam. Él dijo, si podemos, ¿por qué Cuba no puede ser como Vietnam? O sea, el presidente Obama lo dijo claramente. Todos estos problemas de los Irán, Venezuela, Cuba. Nosotros estamos aquí en Miami y nosotros nos interesa porque somos, en el caso de Venezuela, somos de esa región, son cubanos. Pero el pueblo estadounidense le tiene que explicar por qué eso le sirve. El peor momento para hacer estas excursiones internacionales del presidente es cuando la economía está como está, cuando la desconfianza en el gobierno, Marco, está sobre lo más alto. Sí. Mira, la estrategia de seguridad nacional que se pronunció en noviembre del año pasado claramente lo establece hacia dónde quiere ir. Y parte de eso es limpiar el hemisferio occidental de China, Rusia, Irán y Corea del Norte y revertir el socialismo continental. Déjame de nuevo. Yo aquí desde el primer día estoy criticando todo lo que ha hecho Trump a partir del 3 de enero. Me parece que la estrategia esa de diálogo con esos regímenes es un disparate, no sé cuándo. Pero ahí tenemos una foto que te dice dónde están ubicados. ¿Sabes quién es ella? Sí, la congresista. Bueno, pero es una congresista. Pero mucha influencia. Pero espérate, es una congresista de 435 congresistas que hay en la Cámara Baja. El presidente de Estados Unidos hoy admira a Vladimir Putin, no lo Xi Jinping en China, a Kim Jong-un en Corea del Norte. Dice que Delcy Rodríguez es una gran amiga y aliada de Estados Unidos. Pero mira, podemos... Esta señora representa a escasamente 100.000 personas. El presidente de Estados Unidos representa 300 aquí millones. volvemos a estilo Trump, y yo no soy partidario de ese estilo. Trump puede decir, este es mi amigo, y el día siguiente está diciendo que es lo peor. Pero nos toca evitar que nos vendan una Delcy Rodríguez. ¿Qué acción ha tenido? Quien más combatió a Putin vendiéndole armas a Ucrania, que Barack Obama le suspendió, fue el presidente Trump. Quien más le ha facilitado, gracias a Trump, el propio Zelensky, bajo testimonio que los demócratas quisieron usar a Zelensky para ver si sacaban a Trump. Oye, Zelensky dijo, el presidente
O sea, a mí no me puso Déjame justificar lo que ninguna dije fuerza. para no parecer irracional. Kennedy no solo abandonó a la Brigada 2506, estableció un pacto con Khrushchev de no agredir a Cuba. Carter restablece relaciones diplomáticas a nivel de oficina de intereses, permite, a pesar de que Cuba estaba metida en Vietnam, en Angola, en Etiopía, en Mozambique, en Nicaragua, etcétera, etcétera. Obama restablece relaciones plenas con Cuba. Entonces, y dejó de escuchar por completo al exilio cubano. Tenía el oído más cerca de La Habana que de Miami. Entonces, con esos antecedentes, no es que los cubanos estén locos ni nada por el estilo, es que ahí está la historia de... Ahora, eso no quiere decir que no estemos preocupados con lo que está haciendo Trump. No, estamos preocupados porque puede suceder esa cosa irónica de que ganas la guerra militarmente y la pierdes políticamente. Y hay demócratas, mira, Bob ¿Qué está pasando en Menendez, Venezuela? Bob Pero Menendez, Bob hoy no es la Bob mejor Graham, referencia. espera, que así que se han confrontado a la dictadura castrista. No, no, y Bob hay que Menéndez era, o sea, y hay que Bob confrontarla. Graham, No, para mí la imagen de Sam Kerry Nunn, o sea, expulsando de una reunión en Washington a Rosa María para allá. Lo dice todo, expulsándola pero por ¿Quién? la fuerza. Kerry. Kerry como secretario Claro. de Estado. No, No. Cuando tú revisabas la fundación de Kerry, que era de la esposa, ¿no? Tú sabes. Heinz, Sí, de los Ketchup. Mr. Thomas Ketchup. Todas las donaciones a cubanos eran a cubanos procastristas. Claro. O a cubanos pro diálogos, o a cubanos. Eso es una cosa clarísima. Yo siempre le he dicho a los demócratas que si los demócratas tienen una política equivocada con el exilio cubano, lo menosprecian porque creen que son pocos votos. Pero cada cubano no es un voto, sino es un activista que sale a buscar votos. Ese es el problema. No, mira. Entonces, Y eso ahí estamos hay de una acuerdo. equivocación están más del otro lado que con nosotros. Históricamente han habido Richard Stone, por ejemplo, que fue político, el Pepper. O sea, los demócratas han tenido aliados que han defendido la democracia. También Pero, hay republicanos que vienen aquí a dar muela nada más, a pasarnos la píldora. Entonces hemos visto en Trump, con toda su locura, a alguien que hace algo. Claro. ¿No? Entonces, yo salí a la calle a preguntar. En julio salí a preguntar, ¿usted cree que va a pasar algo en Venezuela? Nadie, todo el mundo creía que era bla, bla, bla. A partir de del 3 de enero cambió la historia. Salí ahora a la calle y todo el mundo está convencido de que algo va a pasar con Cuba. Si no pasa nada, va a ser la decepción más horrible, más grande de la historia. Apaga aquí todo y vete a, no sé, a hacer nos vamos a hacer otra cosa. Pero lo importante es que pasa. Pero que pase de la manera correcta. Porque si algo como Venezuela, yo no creo que el pueblo cubano esté contento con... Nadie quiere una Delcy Rodríguez para Cuba. No, pero ahí están los teléfonos. Vamos a ponerlo de nuevo. Nosotros estamos en una campaña, si nos ayuda. Llama a la Casa Blanca, llama al Capitolio y hemos comprobado que te responden, que te cogen los datos, que preguntan por tú y dices, no queremos una Delcy Rodríguez para Cuba, queremos un cambio radical. Que eso quede claro, porque si no, esa tendencia negociadora de... Los regímenes totalitarios, y esta es una cuestión estructural. Cuba comunista no puede autodesmontarse, porque un régimen totalitario no solo es, digamos, eso juega a nuestro favor, son las instituciones. porque ellos se han enrocado, ¿no? Claro, claro. Yo le tengo más miedo a que dialoguen que a que ellos se han enrocado. No hay una sociedad civil en el sentido estricto de la palabra. Todas las instituciones que hay son ligadas al Partido Comunista de Cuba. Entonces tú no puedes, con esa estructura, ni tener elecciones, ni tener nada. Hay que primero desmontarlo Y lo otro antes todo, de poder tú me disculpas, tiene que pasar antes de noviembre. Porque él tiene razón. Las probabilidades de que los republicanos pierdan son Pero no es enormes. porque los demócratas no les interese Cuba, es porque hoy el pueblo estadounidense está sufriendo. Bueno, entonces tú antes hasta ahora no han demostrado, tú me disculpas, con lo que yo te cuento, ahí están los hechos concretos, lo que hizo la administración Kennedy, lo que hizo la administración Carter y lo que hizo la administración Obama con Cuba. Obama casi bordeó la traición, tú me disculpas, cuando emitió un memorándum que bordea la traición, que le pide a los servicios combinados de inteligencia de los Estados Unidos que encuentren puntos de contacto con los servicios de inteligencia cubanos para trabajar. Oye, no es que dijeron, hay algunos puntos de encuentro, no, búscalo.
Claro. Búscalo, era una orden de traición. Es una cosa terrible. Entonces, ahí los cubanos vimos eso y nos horrorizamos. Ahora, pero la respuesta del Partido Demócrata fue pintarnos como unos fanáticos, que nos encantan los dictadores, que en la espalda la ponemos para que nos den latigazos, que somos unos radicales e irracionales. Entonces, El soltar ¿cómo quieres que voten? El soltar los espías. De los cubanos se nos ha dicho cosas, tú me disculpas, se ha dicho cosas aquí que no se dice de otra minoría. Se nos ha ofendido de una manera. Sí, muy cierto. No, muy cierto. se nos crearon el Herald con una arrogancia impresionante y FIU un grupo para vigilar la radio hispana, la radio Sí, cubana, totalmente. acusada de radicalismo. Y yo ese mismo año me fui manejando por el resto del país, iba oyendo las radios americanas, 10 veces más violenta, más radical, más gritona que la cubana, y nadie la vigilaba. Claro, claro. Entonces tú me dices, Mira, bueno, ¿a dónde hoy vamos? el Southern Poverty Law Center se le ha investigado y han encontrado que han dado dinero, millones de dólares, a grupos de derecha extrema, racista, para que ellos vayan a estimular el odio. O sea, este es un grupo de extrema izquierda que busca categorizar grupos que ellos llaman grupos de odio. Y casi siempre buscan grupos de derecha. Bueno, ellos han hecho donaciones al Ku Klux Klan, por ejemplo, uno de ellos. No, pero luego Para precisamente que ellos crecieran y ellos tener, sea, un entorno más de lucro para promover la mentira de esa amenaza. Pero no hay que promoverla ni crearlo. Están esos grupos, está ese Tucker Carlson, y que te dice, hay un grupo de republicanos que cree que Putin es de derecha. Eso es un grave error. No, y que es un aliado de Estados Unidos. No, Y que es de debería. derecha porque persigue a los gays, porque no permite no sé cuánto. Pero eso es un error. Putin es un KGB, por favor. Exacto. O cuando tú oyes a Tucker Carlson decir que Maduro es un tipo de derecha, entonces están perdidos Claro, por están completo. perdidos. Están perdidos. Entonces, ahí, ¿cómo nos toca a nosotros meternos en el medio de ese rollo para... Tucker Carlson yo creo que es un oportunista que vive de la controversia. Entonces, este sensacionalismo, igual que Candace Owen, igual que un par de otros más que viven de eso, y hay un grupo... ¿Y el presidente? Y hay un... No, el presidente... ¿Quién? Donald ¿Cómo Trump. llegó el presidente a la Casa Blanca? ¿Esos no son sus aliados? Pero Esos son sus aliados. Pero tú me vas a decir a mí que Tucker Carlson es el responsable de que Donald Trump está en la Casa ¿Cómo Blanca. es la actitud del vicepresidente de Estados Unidos hacia los aliados europeos? ¿Y cómo es su actitud? Perfectamente Y lógica, porque esos aliados No, pero europeos yo están promoviendo una prefiero ver el censura discurso de extraordinaria. Marco Rubio, que fue un discurso... Y eso estamos de acuerdo. Dijo lo mismo, pero No, en otro no, estilo, en otro tono de estilo. No dijo lo mismo. No dijo lo mismo. Dijo- Una cosa es Fue más encontrar... profundo Marco Mira, Rubio. la censura que hay en el Reino Unido acerca de que si tú estás rezando, orando, y te preguntan, tú estás orando y estás fuera de un grupo, de un barrio, de una mezquita, te pueden arrestar. O sea, la censura que hay en el Reino Unido hace que ya ni siquiera grupos de centro derecha lo están categorizando como un país totalmente libre. O sea, hay países europeos que están defendiendo más el islamismo y la ley sharia la están reforzando que la defensa de sus propios ciudadanos. Entonces, en ese sentido, J.D. Vance, con quien yo discrepo enormemente por su visión de aislacionismo, está perfectamente claro. Europa ha perdido, y Marco Rubio lo dijo de una manera más elegante, que Europa tiene que recoger la bandera del Occidente. J.D. Vance fue más chocante. Sí, pero la No, realidad... J.D. Vance hizo algo que dicen mis hijos, que por cierto los quiero felicitar, se gradúan ahora de historia en FIU, felicidades. que ellos no encuentran un caso de un vicepresidente que le haya enmendado la plana al presidente, y lo regañó. J.D. Vance regañó a Trump y le dijo, usted se está dedicando mucho a las cosas de política exterior, tiene que atender aquí lo que... Yo no sé si es verdad o es mentira esa crítica, pero no. ¿Tú recuerdas que un vicepresidente que le haya dicho eso a su presidente? Es una Recordemos cosa- que la es una única cosa persona asombrosa, ¿no? que ha llamado que Trump es un nazi es J.D. Vance. Bueno, pero eso era... Eso fue cuando no era J.D. Vance. Está en cámara. Está en cámara. Cuando no era J.D. Vance. El presidente Trump, la razón por la cual tiene a J.D. Vance en estas A mí tampoco me conversaciones- gusta, te soy sincero. No, yo sé, pero tú sabes por qué y, lo sí, está- y cuando tú ves la película de su vida, Ah, sí. te horroriza. Tú dices, pero de ahí viene este caballero. Él lo Dios está mío. mandando
a que esté a cargo y no Marco Rubio, porque él quiere que al caer... Bueno, porque al Marco caer- Rubio ha cogido un protagonismo. No, pero no es eso. Él sabe que J.D. Vance tiene un seguimiento de esa ala del Partido Republicano que es aislacionista. Entonces, él quiere que J.D. Vance sea el que diga, aquí la única vía que de esto es meterle mano y más duro. Eso es lo que Trump está buscando y por eso lo está mandando él. Por eso es el hombre que está yendo allá, porque quien más le corresponde es a Marco Rubio, que es quien ha estado encabezando toda esta política con el Departamento de Defensa y la comunidad de la inteligencia. Vamos Así a ver. que esto es una movida estratégica. Una de cosa que Donald Trump. podría pasar desde ahora se pronostica es si se enfrentan J.D. Vance y Marco Rubio, no debería suceder. Para las presidenciales, el partido se divide. Sí, pero Marco Rubio sabe que el 2028 no es su año. J.D. Vance será el candidato, va a perder. A lo que yo digo, un punto importante es, hablamos aquí los extremos. Tú mencionas mucho el Partido Demócrata y figuras como la que fue a Cuba, que no es una figura importante del partido. Hoy el Partido Republicano está tomado por los extremos. Porque Donald Trump es ¿Pero parte quién? de ese extremo. J.D. Vance es parte Pero- de ese extremo. La mitad de Pero los secretarios de este gobierno. ¿En qué Donald Trump es extremo? ¿Extremista? ¿En qué es ¿En extremo? qué es ha extremista sido Donald Trump? ¿En qué es extremista? Si Donald Trump es un presidente que en algunos casos te diría hasta que es de centro izquierda, ¿en qué No, es Donald Trump? que sus políticas económicas son de izquierda. sí. ¿En qué es extremista Donald Trump? Recordamos cómo inició su vida política Donald Trump. No, pero no me... Donald Trump, ¿qué al es lo que único, lo hace a él al extremista? único presidente afrodescendiente de este país lo acusó de no haber nacido en el país por ser afrodescendiente. Pero eso, mira, el presidente... ¿Eso te parece bien? ¿Eso te parece que es lo que le diríamos? Pero Marco, Verde, ese es el argumento que tú estás decir, usando para celebrar decir, que este es el argumento. que el tú estás- presidente de Estados Unidos eso, en un eso Twitter. es todo lo que tienes. El Eso es todo lo presidente que de tienes Estados para decir Unidos eso. celebró la muerte de un fiscal especial en redes sociales. Ese es el tipo de persona que queremos. Eso, mira, eso Eso es normal. Eso es desagradable, estuvo Entonces. muy mal, pero eso no lo hace extremista. O sea, el peligro es que tú estés, y este es el problema, tú has tipificado con esto que acabas de decir parte del demócrata. El gran problema de los demócratas es que parece que el obamismo haya convulsionado todas las células de la cabeza porque estás diciendo que Donald Trump es extremista porque dijo Incitar un golpe que de- determinado fiscal estaba bien muerto. Bien, vamos. Eso estaba mal. Incitar Pero un no golpe de puedes Estado. decir que ya eso es una teoría de conspiración tuya. Él no Ya, incitó pero, ya. a ningún Vamos- golpe de vamos Estado. O sea, a- pero si tú estás ¿Qué categorizando fue a el- Donald Trump de extremista, no tienes. Si tú haces que criticó esto, que tuvo el mal gusto de esto y del otro, ya ahí te das cuenta que ¿Qué fue está lo del totalmente SEA? deficiente tu Para argumento. seguir esta discusión, invítalo al evento que tiene cuando es el jueves. He disfrutado mucho del debate ¿Cuándo- con Marco. cuándo es? El jueves, este jueves, ahí está. El jueves. El jueves. Sabes que él no me invita nunca a esos simposios. ¿No Yo- te invita? No, Mira yo tú. no sé, estoy acomplejado. Vamos a llevar croquetas y ahí sí que todo se lo llenamos. No sé, estoy ahí. Pero se va a tocar la ley, A ¿no? ver quiénes están ahí, mira todo. Nick Gutiérrez, Luis Leonel León y Hay Alberto algunos que están a Luzárraga. mi izquierda, para que tú sepas. Así que. Julio está a la izquierda. Ahí Oye, ven acá. nosotros tenemos espacio para todos. Sí. Mira, déjame recomendarte a Impact Brothers, que son dos hermanos de impacto, de gente joven que ponen las mejores puertas y ventanas antihuracanes de la Florida y que también instalan techos, lo mismo de shingle, de metal, que las mejores tejas de calidad en los materiales y calidad en la responsabilidad de la instalación. Llámelos, el número 786-622-5797. Yo tengo fe en el futuro de Cuba, porque te voy a decir que yo diría que casi el 100% de la gente que se anuncia aquí son jóvenes cubanos que han tenido éxito, que vivieron la mitad de su vida en el comunismo, no conocieron el capitalismo, que llegaron aquí y han logrado muchísimas cosas. O sea, lo único que ha cambiado es el escenario en el que, Claro. en el que se mueven. Resultado de la encuesta de hoy. Rusia y China, esto es por las declaraciones de Lavrov hoy, brindarían apoyo militar a Cuba. 87% cree que no, 13% cree que sí. Participaron en la encuesta 1.600 personas. Y por supuesto, para endulzar esta pelea, nada mejor que el rey de los jugos. ¿Probaron los pollos fritos de hoy?
¿no? Olvídate de Kentucky, del Tropical o de los demás. El pollo frito de Rodolfo Álvarez es el rey de los pollos ahora. Mira eso tú, enorme, gigantesco, riquísimos, crujientes, macetudos. El rey de los jugos de Hialeah para fiestas, para eventos grandes, para tus clientes, para tus pacientes. Tiene una flota que te hace llegar la comida caliente, riquísima. El congrí de hoy cada día es más... Las mejores croquetas de bacalao. Te tengo ahí aquí en croqueta de Miami. bacalao. Quiero que sepa que muchas gracias, Rodolfo, ¿se llama el señor? Rodolfo, ¿cómo Rodolfo, no? oye, muchísimas gracias. Las mejores, déjame decirle que uno viene y le encanta este programa, pero Sí, en pero parte yo sé tú vienes por la comida. Oh, y, ok. los jugos Eso es válido también. Y el bueno jugo ese saberlo. de mango está, pero Oiga, no, tremendo. vale la pena ir. de ¿Cómo verdad que no, no? Y si no, nos vamos entonces después a qué sé yo, a otro lugar. Muchísimas gracias, de verdad.